Bueno, te escuchaba ahí en la introducción diciendo que había hecho un repaso y la proyección. La verdad es que no es lo que escuchamos los diputados que estuvimos, no solo los diputados, vos sabés que el discurso del 1 de marzo, y digo 1 de marzo porque es generalmente la fecha en la que se hace, digo, la primer sesión ordinaria en la que se invita al gobernador a hacer un repaso y una proyección. Lo cierto es que yo por lo menos me quedó con sabor a poco el tema de los anuncios y la proyección para el 2025. No hubo nada nuevo de lo que se dijo, no marcó una línea de lo que espera y pretende la legislatura respecto del paquete de leyes que necesitará para este año, o las herramientas, instrumentos que quiere para este año. En ningún momento se hizo mención a eso. Y el repaso, digamos, parece un repaso. Parece el discurso del 1 de marzo, pero del año pasado, porque empezó volvió sobre el tema de aguinaldo del 2023, con lo cual me parece, digamos, como que este año, lo que nos pasó a todos es, ¿qué pasó este año? No sabemos qué pasó este año, porque no fue un reflejo de avances de gestión y de proyecciones hacia futuro. Eso la verdad es que cuando hablamos de diversificación de matriz productiva, cuando él está hablando de la ley de energía o de la nueva empresa de energía, de la agencia de recaudación. Bueno, son todas cuestiones que son solo mediáticas, que solo se hablan porque no hay ni proyectos ingresados en la legislatura, ni él hizo una mención y un repaso sobre qué es lo que pretende estas leyes, por ejemplo, de parte de la legislatura. Con lo cual a mí me parece que fue un discurso más de barricada, y otra cosa, digamos, no había un discurso escrito, con lo cual, digamos, hacer un repaso de gestión después de un año, me parece que esto de volver a la institucionalidad a veces tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Con respetar algunas cuestiones de la institucionalidad. ¿Y por qué es tan importante este discurso? Sobre todo para los legisladores, que somos los que tenemos que llevar adelante la tarea de sacar herramientas e instrumentos legales para facilitar la gestión, para en realidad hacer mejor la vida de los chubutenses. Entiendo. Con lo cual me parece que fue eso. Uh-huh. Entiendo. Ahora, sin embargo, Torres hizo mucho hincapié en el cambio de inercia, en el cambio de dirección de la inercia en la que veníamos en materia de días de clase, y de un mayor entendimiento con los sectores gremiales del sindicalismo educativo de la provincia. ATECH, con ATECH tiene una posición más distinta que con el resto de los gremios, pero se notó, uno debe reconocer, se notó que hubieron mayor cantidad de días de clase. No así el mejoramiento en los edilicios, en los estados de los edificios. Ayer era lunes y todavía teníamos en Esquel 10 o 11 escuelas con problemas, pero sí se notó que hubo más días de clase. ¿Cuál es tu visión al respecto, Vanessa? Sí, a ver, yo creo que, de hecho, para mí, si bien no estoy de acuerdo en cómo fue la ley de profesionalidad docente, que ellos hicieron hincapié y me parece, digamos, les dio resultados, fue beneficioso para con los docentes y los días de clase, desde el punto de vista del gobierno, digo, ¿no? Para ellos fue algo que les dio resultado. De cualquier manera, el inicio del ciclo pasado estaba garantizado por paritarias ya cerradas en diciembre o en noviembre del 2023, y este año el inicio del ciclo lectivo, más allá de las cuestiones de infraestructura escolar, que todavía hay muchas escuelas, como vos bien lo decís, sin clases por problemas edilicios. También es cierto que tuvieron recién la semana pasada una firma de acta que también está bastante cuestionada porque no participaron todos los sectores docentes y que tuvieron un paro en el inicio del ciclo lectivo, y habrá que medir este año. Ya ayer lo escuché a Punta, habían empezado con una proyección de 190 días de clase y ayer ya Punta habló de 180, o sea que ya 10 están fuera de cuenta, parece. Uh-huh. Con lo cual van cambiando el discurso y el relato a medida que van pasando, y eso es lo que me preocupa
una suerte de improvisación sobre algunas cuestiones. Pensar que con un 1% para el sector docente, con paritarias que tenían congeladas desde octubre, iban a revertir una situación, me parece que es producto de improvisar. Uh-huh. Bueno, lo que pasa que no sé si es improvisar o qué, pero las restricciones económicas para la provincia y el ajuste, digamos, es ineludible, me da la sensación, ¿no? Los indicadores económicos de la provincia, si bien por coparticipación daría la sensación de que la tendencia es que hay mayor recaudación por coparticipación y mayor coparticipación por ende, las regalías bajan, ¿no? Porque la productividad baja en la cuenca. Sí, bueno, en los últimos días varias notas periodísticas daban cuenta de la baja de recaudación y que tienen que ver, digamos, más allá de estos impuestos coparticipables, que también están vinculados con otras, digamos, IVA, ganancias y demás, que están vinculados con ingresos o con consumo, que también están retraídas, digamos, el consumo durante todo el año pasado estuvo, se retrajo, con lo cual, digamos, eso también disminuye la coparticipación de estos impuestos, pero más allá de eso, el mayor ingreso de la provincia sabemos que está dado por las regalías petroleras y las últimas novedades sobre el tema no son alentadoras, con lo cual yo entiendo el planteo. Yo lo que digo es la contradicción entre el discurso y los hechos, digamos, porque si los números son finos y sabemos, digamos, porque lo hemos atravesado en pandemia con una liquidación del crudo en un barril casi en valores negativos, digamos, sin liquidación de crudo. Con lo cual, lo que yo entiendo es que hay una contradicción entre el discurso y los hechos, que en definitiva gestionar los recursos con los que uno dispone y tratar de garantizar, en este caso, las clases, ¿no? Pero también podemos hablar de obras, porque también cuando hablamos de infraestructura escolar, nosotros el año pasado, a principio de año, creo que en simultáneo con la ley de profesionalidad docente, se había sancionado una ley que era una ley que ya venía y que se prorrogó de emergencia en los edificios escolares, justamente para garantizar procesos administrativos menos burocráticos para poder garantizar reparaciones en escuelas. Bueno, no hemos tenido mucha devolución respecto de cómo ha avanzado la implementación de esa emergencia. Entonces, a veces parece, digamos, como que las leyes, felicitaron al vicegobernador por la cantidad de horas sancionadas y por la cantidad de horas que la legislatura trabaja, y yo me pregunto, ¿para qué utilizan esas leyes? Si no es para lo que tienen que utilizarlo. Entonces, digo, yo esperaba que por lo menos hubiera un repaso de todo esto. Y puedo hablar ahora estamos hablando del tema educativo, pero podemos hablar de un montón de cuestiones que no sabemos. La ley de la transparencia en la obra pública, ¿cuántas licitaciones se hicieron el año pasado? Porque también cuando dicen en esta provincia hace 6 años que no se iniciaban obras escolares, mentira. Todas las obras que numeró, incluida la Escuela Técnica del Hoyo, se habían dado inicio en la gestión pasada. Las escuelas de nivel inicial que van a inaugurar en Comodoro Rivadavia eran obras que ya venían. La escuela que inauguró o la escuela de nivel inicial en Radal, ¿qué hicieron? ¿Una escuela en 2 meses? Entonces me parece, digamos, que hay que también dejar de subestimar a los chubutenses y hablarles con la verdad. Uh-huh. Torres ha sido muy crítico de la gestión de Arcioni, de quien vos, por supuesto, fuiste una de sus funcionarias más cercanas, y integrás el bloque de la oposición, precisamente en esa integración del bloque de la oposición por el sector de Arcioni. ¿Es difícil ser oposición del gobierno de Torres proveniendo del gobierno de Arcioni, a quien Torres critica largamente, pero a su vez mantiene funcionarios de Arcioni, muchos funcionarios de Arcioni están integrando el gobierno de Torres? Son 2 preguntas en una. Yo no sé si se entendió cuál es el planteo que estoy haciendo. Si es difícil ser funcionaria, si es difícil ser oposición viniendo de Arcioni, que es digamos, todas las críticas de Torres se las hace al gobierno de Arcioni. Sin embargo, además, muchos funcionarios de Torres vienen de la gestión de Arcioni.
volvemos a la contradicción propia del gobernador, digamos, que por un lado critica y por otro lado conserva a algunos funcionarios. Digamos, yo estoy convencida que estamos desde la oposición, tenemos que, y siempre sostengo lo mismo, digamos, yo ser oposición por ser oposición en sí misma me parece que no vale la pena, que no suma para la gente, sobre todo, y porque estamos en un lugar en donde representamos al pueblo de Chubut, con lo cual siempre van a encontrar, por lo menos en mí, y el bloque así lo ha demostrado, una oposición constructiva, en donde marcamos las cuestiones que nos parece que se pueden mejorar y señalamos las que están mal y acompañamos las que están bien. Y así lo hemos hecho a lo largo de todo el año pasado, incluso en las sesiones extraordinarias de este año. Pero me parece que, digamos, por más que haya funcionarios que se hayan mantenido y que por ahora estén dentro de la gestión de Torres, marcar lo que nos parece que no está bien o que hay que modificar o cuestiones que nos parece que no son procedentes, las vamos a seguir marcando independientemente de quiénes sean los funcionarios, me parece, porque en definitiva quien comanda y quien pone las reglas es el Poder Ejecutivo en cabeza del gobernador Torres. Torres se refirió la importancia de las decisiones que tomó su propio gobierno en materia de desendeudarse con la nación, el famoso fondo fiduciario, que a su vez significa endeudarse con los chubutenses, ¿no? Porque el compromiso es achicar la deuda que tiene o la creencia que tiene Nación con la provincia del fondo, pero si se da vuelta y mira hacia la provincia, Torres asume compromisos con la propia ciudadanía de Chubut en concepto de obras que tiene que hacer. Pero a su vez hace un fuerte hincapié en el desendeudamiento por un lado y en que hizo funcionar el Estado provincial sin emitir deuda. Eso son balas que le pegan cerca al gobierno de Arcioni. ¿Cómo reacciona frente a eso? Varios puntos, Ricardo, ahí. En primer lugar, él habla de una deuda criminal y de una situación. En primer lugar, yo creo que hay que mirar, y te lo dije hace un ratito con respecto a educación también, hay que mirar la película y no solo la foto de un momento, y hay que entender en el contexto en el que esta deuda se contrajo. Pero en segundo lugar, y nosotros, quien fuera nuestro ministro de Economía, Oscar Antonena, hacía mucho hincapié en esto, en el cambio del perfil del acreedor, ¿no? El no tener como acreedor a los fondos internacionales o a las financieras y tomar deuda con el Estado Nacional en un momento crítico, no solo de la provincia, sino también del país y a nivel mundial, permite luego tener esta posibilidad de renegociación. Cuando vos la deuda la tenés con el gobierno nacional, te permite hacer este tipo de acuerdos. Y nosotros este desendeudamiento que se propone a través de un convenio con el gobierno nacional, lo acompañamos porque entendemos que en definitiva esto replica en los chubutenses. Por ejemplo, por ahora solo está incluida como parte del desendeudamiento la obra de la doble trocha Trelew-Madryn, que queda un tramo por finalizar. A mí eso, digamos, creo que este cambio de perfil en su momento de la deuda, que no sea una deuda internacional, sino una deuda local, permite poder hacer estos convenios. Entonces, en definitiva, se va a terminar una obra que ojalá esto pudiera permitir, por ejemplo, algo que nos preocupa muchísimo y que seguimos teniendo, que es la Ruta 40, la Ruta 3 no ha tenido mantenimiento durante todo el año, con lo cual también necesitamos que se mantenga la Ruta 3, la Ruta 25, digamos, rutas que vos para unir costa cordillera las conocés y las transitas habitualmente y sabes cuál es el estado de situación, ¿no? Con lo cual me parece que a veces también hay que tener en cuenta esto, cuando se cambió el perfil de la deuda, y además con la deuda, con el BOCADE en sí mismo, que hubo un reperfilamiento de esa deuda, y fue en la gestión pasada que se comenzó a pagar, que es mentira que todos los vencimientos estaban proyectados para el futuro gobierno de Torres.
Primero porque no teníamos expectativa de que fuera Torres el gobernador, ¿no? Claramente nosotros competimos y nosotros presentamos candidatos y se hizo una alianza por la cual el candidato a gobernador en su momento fue Luque, y como vos bien decís, fue una alianza entre Luque, Arcioni, para llegar a gobierno. Claramente, digamos, fue Torres quien le tocó, pero de ninguna manera la deuda criminal, porque además no es la deuda para el gobernador, porque la deuda es para los chubutenses en definitiva, ¿no? Entonces, cambiar el perfil de la deuda permite hoy hacer estos convenios con el gobierno nacional. Comprendo. El futuro de los próximos meses y probablemente años en la provincia sea de bastantes restricciones. Lo dijo Torres en Gobernador Costa cuando se juntó con los intendentes y dijo, bueno, vamos a atravesar un periodo donde probablemente el propio Torres tenga que ajustar lo que ya ajustó el gobierno nacional el año pasado y se llevó tantas puteadas, pero era necesario para equilibrar las cuentas, bajar la inflación, etcétera, etcétera, más allá de la lectura que quiera hacer cada uno, ¿no? Pero probablemente Torres tenga que hacer ese ajuste que daría la impresión que no terminó de hacer. Y además porque hay restricciones en los ingresos por regalías como muy bien todos coincidimos. Y le abrió, voy a ir a un tema que es muy sensible porque ustedes desde el oficialismo, ustedes desde el gobierno, cuando fueron gobierno lo impulsaron claramente, sin suerte, pero lo impulsaron, que es el avance sobre ir a buscar otros recursos en la provincia. O sea, tarde o temprano todos hicieron campaña en contra de la minería y competían a ver quién era más antiminero, pero llegado el momento cuando hay que pagar las cuentas y hay que mirar qué es lo que tenemos, sea Torres o sea quien sea, un año después juntó a los intendentes y les dijo, muchachos, hay que avanzar, aunque sea con el uranio, pero hay que avanzar. ¿Qué lectura haces de eso? Bueno, vos bien sabés que la diversificación de la matriz productiva tiene que dejar de ser un lindo título y tiene que ser un hecho. Eso, digamos, creo que no es materia de discusión. Digamos, por ahora el mensaje del gobernador, porque digamos yo de la reunión con los intendentes no participé y no tengo más que estas cuestiones de versiones de lo que se ha dicho, con lo cual no puedo opinar sobre versiones, sino que tengo que opinar sobre los hechos concretos, es que un día en los medios nacionales tenemos un discurso y hay un discurso del gobierno de la provincia y para adentro hay otro discurso, con lo cual a veces también es difícil poder hacer este análisis. Yo creo que la discusión de la diversificación de la matriz productiva hay que darla sin dudas, hay que volver a darla y habrá que buscar la manera de generar esta discusión con consenso social y con todo lo que ya se ha venido discutiendo, pero no hay ninguna certeza tampoco de que esto vaya a suceder, digamos, eso es lo cierto. Por ahora, cuando el gobernador Torres ha hablado de diversificación de matriz productiva, ha hablado de la ley de inversión de turismo, ha hablado de la promoción en inversiones, por ejemplo, ayer con la firma del astillero, digamos, en lo concreto, más que versiones, no tenemos. Ahora que la discusión, la provincia la tiene que dar, sin dudas que es así. Claro. Bueno, ¿cómo están las cosas dentro del bloque? Yo leo que por un lado Torres dice que el turno electoral del mes de octubre, donde seguramente en agosto se resolverán las candidaturas, será un turno donde habrá que ampliar la base electoral y los acuerdos serán muy amplios. Lo escuché bueno, eso lo ha venido diciendo el gobernador, ¿no? Que ahí tienen que confluir todos los más posibles, ¿no? De radicales, peronistas, proístas, de todo. Después lo leí a Bis diciendo lo mismo. En el discurso, yo no sé si es parte de la fina ironía que maneja Torres, de su humor o de alguna chicana, pero dijo en algún momento, bueno, refirió al diputado Pais y dijo, bueno, de la oposición por ahora. ¿Cómo se viene? Sí, yo lo tomo como una chicana del momento del discurso. Bueno, también tuvo ahí algún cruce con el diputado Bilinsky. Sí. Tuvo algún cruce con el diputado Bilinsky también en el mismo marco, a los intendentes en algún momento también les dijo lo mismo.
Lo cierto es que yo hoy creo que, insisto, digamos, también hay que ver cómo se configura el armado nacional y las alianzas que se construyan a nivel nacional. El gobernador Torres sigue respondiendo y sigue siendo parte de una mesa directiva del PRO a nivel nacional, y el PRO y la Libertad Avanza no sé en qué contexto o en qué situación están. Y por otro lado también hay que definir qué es lo que vamos a elegir. Vamos a elegir diputados que estén en el Congreso. Le vamos a dar manos al presidente de la Nación, Javier Milei, como ha sido funcional a lo largo de todo este tiempo la diputada Ana Clara Romero para con el gobierno nacional, o vamos a tener manos que defiendan los intereses de la provincia del Chubut. Bueno, eso es lo que hay que definir, y me parece que en ese contexto es donde hay que pensar las alianzas y las candidaturas, no en si, digamos, no para qué lado, porque a veces esto, y vuelvo a lo mismo, este tema del discurso contradictorio. Por un lado, vamos a ir en contra del gobierno nacional, y eso no fue hace mucho, fue el 28 de febrero del año pasado, cuando en la banca 28 que pidió el gobernador para hablar ante la legislatura y al pueblo de la provincia, indicó que iba a tener una postura mucho más, si se quiere, de enfrentamiento con el gobierno nacional, y luego durante el año no es lo que vimos. Sus diputados acompañaron los proyectos del gobierno nacional, levantaron la mano, se asentaron o se abstuvieron fue la diputada del PRO, la senadora del PRO de Chubut, Andrea Cristina, quien votó en contra de la conformación de una comisión investigadora. Entonces hay un doble discurso permanente y constante respecto de cómo nos configuramos frente al gobierno nacional, que hoy estamos sufriendo las consecuencias de la quita de la obra pública, porque cuando hablamos de esto, me hablabas del gasto público, del recorte del gasto público. El gasto público es, no se lo puede ver siempre como un enemigo. El gasto público tiene que ver con la construcción de escuelas, con la construcción de hospitales, con la construcción de rutas. No solo es el gasto de personal o de empleados públicos. Y los empleados públicos también son los docentes, son los médicos, entonces hay que tener en cuenta que el gasto público per se no es algo malo. El gasto público hay que saber administrarlo. Entonces, me parece que lo que tenemos que tener en cuenta es eso, es quién nos va a representar y bajo qué línea nos va a representar. Si para seguir aportándole manos a un gobierno que sigue dándole la espalda, no solo a la provincia del Chubut, sino en general a las provincias. Hoy lo vemos con Bahía Blanca, pero nosotros lo pasamos hace menos de un mes con los incendios en la cordillera también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir dándole manos y contribuyendo a un gobierno que le da la espalda a las provincias, y en particular yo lo pienso por la provincia del Chubut, o vamos a ser realmente quienes defendamos a los intereses de la provincia. Pero entonces me parece que un poco por ahí pasa la discusión más allá de las alianzas. Pero ¿y por qué decís que el gobierno nacional le da la espalda a la provincia del Chubut? ¿En qué sentido? Con el desfinanciamiento de políticas públicas, que fue, el desfinanciamiento, ayer, esta semana, lo termina de reconocer Patricia Burrich, que no funcionaron los servicios de emergencia del servicio meteorológico, y tantas veces lo hemos dicho y tantas veces hemos planteado... Pero Vanessa, las rutas están hechas un desastre, pero las rutas no es que hasta el 10 de diciembre del año 2023, con el gobierno de Fernández, las rutas eran divinas, y desde el 10 de diciembre en adelante con el gobierno... Bueno, pero pará, o sea, las rutas estaban detonadas, la ruta 40 está detonada hace 20 años. Es cierto. Bueno, la 250, y sobre la ruta 40 se ha reclamado... Pero déjame terminar. Bueno, sí, pero reclamar es una cosa, y que venga el gobierno nacional de Alberto Fernández y la haga es otra cosa. Que el gobierno de Alberto Fernández abandonó el aeropuerto de la ciudad de Esquel, lo abandonó Fernández, no lo abandonó Milei. La ruta 259 de la pavimentación la prometió De Vido y Das Neves en el año 2008. Si le vamos a cargar toda la romana, se la vamos a cargar al gobierno que recién inicia y que tiene que poner en orden las cuentas fiscales que estaban descajetadas totalmente. Me da la idea que es un poco injusto a un gobierno que asumió hace 14 meses, que venía con una inflación galopando al 12% 12 mensual,
12 mensual. Igual el 2% es mucho, pero el 12 mensual me parece que es una exageración, ¿no? La pregunta que yo te hago es, ¿por qué esas obras no hayan estado, digamos, hay una manifestación y una declaración cierta de que no estuvieron ni van a estar por parte del presidente nacional? Y porque no te miente, digamos, te está diciendo la verdad. El otro te mentía y no te cumplía, te decía sí va a estar. No, Ricardo, no, porque digamos, ¿cómo no? A ver, Debido me dijo en 2009. A ver, en la ruta 25 se estuvo trabajando durante todo el tiempo, digamos, de hecho, no hablemos de la ruta en mejores condiciones de la que estaba. No, hablemos de la 259. Debido me dijo que le iba a hacer en el 2008 junto con Das Neves. Estamos esperando, todavía no empezó. Yo prefiero un gobierno que no me miente, que me diga no te lo voy a hacer porque no tengo plata, a uno que te diga te lo voy a hacer y no te lo hace. Y entonces, ¿cuáles son las exigencias que debiéramos hacerle o qué debiera hacer el gobierno nacional para con la provincia del Chubut? Girarle lo que le corresponde por ley. Pero si estamos reclamando que haya más giro por coparticipación y esa ley no la van a modificar, o vos estás seguro que la van a modificar. Sí, porque es lo que está planteando el gobierno. ¿Tenemos presupuesto nacional para saber cuáles son las prioridades del gobierno nacional respecto, por ejemplo, de sus obligaciones para con las provincias? No tenemos presupuesto nacional. Digamos, los jubilados que no son de la provincia y que son a nivel nacional, ¿a quién le corresponden? ¿Sabemos cuál es la proyección que tiene el gobierno nacional? Un día te hablan de un cambio de ley previsional y otro día echan al director de ANSES porque se atrevió a adelantar un tema que tenía que ver con el tema de jubilaciones. Y entonces, ¿cuál es la discusión? Siempre de espaldas a la ciudadanía porque los otros hicieron mal. Ayer se mandó un decreto, en realidad ni siquiera lo tienen que mandar, lo tienen que publicar para empezar a ejecutar un DNU. No sabemos cuáles son las condiciones reales, cuál es el monto, qué es lo que... digamos, es todo de espalda a la ciudadanía. Venimos de un escándalo y yo no puedo decir porque tiene que actuar la justicia, pero a las vistas y por lo que dice la prensa, no solo la prensa nacional, la prensa internacional, es un escándalo lo de la criptomoneda. Y no tienen ni siquiera la valentía de que se conforme una comisión investigadora. Si tanto las manos limpias tienen, ¿por qué no lo hacen de cara a la gente? Entonces, lo que yo me pregunto es justamente eso. Es, ¿dónde están los recursos? Porque el plan del manejo del fuego fue desfinanciado. Y hay otra cosa que es más grave, porque los incendios son eventuales, se repiten todos los años, pero son, son eventos inesperados, si querés. Pero ¿sabés qué pasa? Dejan de ser inesperados cuando negamos, por ejemplo, que el cambio climático y las consecuencias del cambio climático son ciertas, cuando desfinanciamos al Plan Nacional de Manejo del Fuego, cuando tenemos a gente precarizada combatiendo el fuego en la cordillera. Ahí es cuando el gobierno nacional, está bien, no querés venir a Chubut, no querés acercarte y ver cuál es la realidad, perfecto, pero no desfinancies los programas y las políticas públicas que llegan a los chubutenses. Claro. Bueno, más o menos hemos repasado de todo, el escenario provincial, por un lado, y tu visión sobre Torres, y el escenario nacional, muy por arriba también, y tu visión sobre la gestión del presidente Milei. Creo que por el momento veremos cómo se sucederán los próximos meses en materia de alianzas electorales. No, yo me olvidé de agregarte a todo este cúmulo de aseveraciones que han hecho sobre ese famoso Frente Amplio que quiere conformar el gobierno, o el gobernador Torres, que Sastre también se sumó a eso, y Sastre, fue compañero de fórmula de Luque, y justo me había olvidado de él cuando te estaba enumerando los diferentes dichos y dimes y diretes sobre ese tema. Omití referirte a Sastre. ¿Querés hacer alguna referencia sobre eso que dijo Sastre? No, en realidad, como bien vos dijiste al principio, hubo una alianza de que, las alianzas electorales son transitorias. En este caso, en el bloque todavía se sostiene, pero las alianzas son alianzas electorales que en este caso conformaban a la mayoría de los espacios que provienen, si se quiere, del peronismo, no solo el PJ, no es un bloque del PJ, sino que es un bloque integrado por ejemplo, el PJ está el Frente Renovador, el partido que tiene
los Astre en Madrid también lo integran, y digamos, y cada uno estará evaluando la conformación y cómo continúan de acá en adelante. Esta es mi visión, digamos, y no puedo opinar sobre decisiones que tomen otros partidos respecto de esta conformación, pero me parece que, vuelvo a insistir, más allá de la conformación, lo que tenemos que tener claro es quiénes van a representar a los chubutenses en los espacios de decisión a nivel nacional. Fantástico, Vanessa, ha sido como siempre muy gentil, y gracias por habernos atendido y por haber charlado con nuestra audiencia en la cordillera y en el resto de la provincia. Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día, y a disposición para un nuevo contacto cuando lo deseen.